Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Dónde nació o surgió la envidia? ¿Qué es la envidia? El título de hoy es El poder de la envidia. Ya sea que el sentimiento se origine en tu corazón o venga en tu contra por medio de otra persona, la envidia es una puñalada por la espalda a la diligencia. Por ejemplo, cuando tú eres diligente para lograr la excelencia en un campo de trabajo, otros que también aspiran a ese mismo puesto se levantan en celo debido a tus logros. O para decirlo de otro modo, aquellos que ascienden rápidamente la escalera del éxito son envidiados por los demás. La envidia es una puñalada por la espalda a la diligencia. Salomón señaló esto cuando él escribió en Eclesiastés 4:4. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidia. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. La conclusión de Salomón fue que la respuesta negativa de la comunidad a los logros del hombre diligente es una de las maldiciones fundamentales de nuestra existencia humana. La envidia es el resultado natural de haber sido favorecido por Dios. Cuando Dios te elija para bendecirte, prepárate para lo negativo, porque la envidia de otras personas es uno de los riesgos profesionales, entre comillas, del que recibe la bendición de Dios. Como dice el refrán, el rayo daña al árbol más alto. Los que sobresalen entre los hermanos muchas veces son atacados. Muchas veces la envidia va a parecer casi irracional e irrazonable. Llegará aparentemente de donde menos esperas, pero es la experiencia común de los que han sido elegidos por Dios para un don de servicio y una unción particular. Los sociólogos han acuñado el término bien limitado para describir la suposición común de que solo hay cierta cantidad de honor, de progreso, de prosperidad disponibles para las personas de una sociedad en cualquier tiempo dado. De modo que un ciudadano, para incrementar su éxito, debe necesariamente tomar del éxito de otro en esa sociedad. La envidia, dicen, es por lo tanto la respuesta natural de los ciudadanos de una sociedad que al mirar el éxito de alguien se dan cuenta de que el éxito ha llegado a esa persona a causa suya y de sus pérdidas. No obstante, esa idea de que hay solo cierta cantidad para repartir se halla en el reino de Dios, porque los recursos del Padre para sus hijos son prolijamente ilimitados y exorbitantes, abundantes, y por desgracia, por nuestra naturaleza pecaminosa, tiende a introducir en nuestra vida en Cristo el bagaje de un patrón de pensamiento no santificado. Ahora, ¿qué dice la palabra sobre la envidia? Específicamente el libro de Santiago. Quizá el pasaje del Nuevo Testamento que más redarguye la envidia sea este, en el libro de Santiago. Santiago 3, 14 al 17 dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Santiago nos dice que la envidia es amarga. El corazón amargado
le da energías y produce frutos amargos en las relaciones. Y encontramos un ejemplo de eso en la vida de Esaú, en Génesis 27. Cuando le llegó el tiempo de recibir la bendición patriarcal de parte de su padre Isaac, su hermano gemelo Jacob se puso sus ropas y simuló ser él. Trató incluso de imitar la voz de su hermano. Fue a su padre y con engaño le robó la bendición que Isaac había destinado a Esaú. Cuando Jacob obtuvo la bendición que Esaú merecía como primogénito, su hermano comenzó a mirarlo con malos ojos. Esaú envidió a su hermano, pero sintió que su amargura hacia Jacob era justificada, porque éste se había portado mal con él. La envidia puede producir raíz de amargura en el corazón de una persona, la que, de no ser tratada, puede eventualmente corromper a muchos, como dice Hebreos 12, 15 al 16. Por lo tanto, cuando sentimos envidia, debemos preguntarnos por qué estamos amargados. Si somos honestos, la mayoría de nuestras amarguras están probablemente dirigidas contra Dios, porque es aquel el que le ha dado más a otros que a nosotros. Y Santiago también relaciona la envidia con el egoísmo. La envidia y el egoísmo se protegen mutuamente. Las energías de la envidia son generadas por un corazón egoísta que busca satisfacer su ambición personal a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. En lo íntimo de nuestro ser nos motivan ambiciones egoístas. La ambición puede ser cambiada para bien en el reino, pero requiere de una crucifixión antes de que los elementos que autoabastecen a la ambición sean quitados de nosotros por completo. Por eso Jesús dijo en Lucas 9:23 de tomar la cruz diariamente. El apóstol Pablo también era un hombre que utilizaba las tendencias ambiciosas de su alma y las transformaba en un empeño apasionado por Dios. Dice en Filipenses 3:14, por el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No obstante, mientras las ambiciones puedan ser correctamente dirigidas para procurar el reino, virtualmente todos tenemos que luchar con los elementos negativos de la ambición y el egoísmo que nos hacen envidiar a otros. Santiago continúa diciendo que la envidia presume y falta a la verdad. Debido a que la envidia tiene su raíz en el orgullo, conduce fácilmente a la jactancia, a la presunción personal. Cuando estamos en presencia de alguien a quien se le ha dado más que a nosotros, la envidia quiere que anunciemos nuestros propios méritos. Pero esa jactancia, esa presunción, comúnmente proviene de una opinión inflada de nosotros mismos. De modo que en lugar de decir la verdad sobre nosotros, faltamos a ella mintiendo con respecto a quienes somos y a lo que poseemos. Y Santiago nos dice que la envidia y la jactancia no vienen de arriba, más bien le atribuye un triple origen a esa clase de envidia. Dice que es terrenal, tiene su raíz en el reino natural, puramente humana, basada en los datos recibidos a través de los 5 sentidos antes que del Espíritu de Dios. Y también dice que es diabólica, inflamada por la actividad demoníaca. Y luego Santiago presenta este frío resumen, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Ahora, veamos esto antes de continuar. La envidia y la disputa. Tal como el egoísmo protege a la envidia, así lo hace la disputa o la disensión. La disensión es una contienda entre personas,
una lucha por la superioridad. Muchas veces, aunque no siempre está motivada por la envidia, lo vemos desde la primer contienda mencionada en la Biblia. Los pastores de Abraham y los de Lot, ellos contendieron entre sí por la tierra para pastar su ganado en Génesis 13, versículos 7 y 8. Y aunque Lot tenía extensas provisiones, parece que envidiaba las abundantes bendiciones de Abraham. La actitud de Lot se filtró hacia sus pastores y comenzaron a contender por mejores tierras de pastoreo. Abraham se acercó para disipar la contienda y aceptó la tierra de pastoreo de inferior calidad. La disputa está colocada junto a la envidia en 5 versículos del Nuevo Testamento. Romanos 1:29 dice: se ha llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. También pueden ver 2 Corintios 12:20. En Romanos 13:13 dice: vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Filipenses 1:15 dice: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Primera de Timoteo 6:4: es un obstinado que nadie entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, sospechas. Podemos ver claramente por medio de las Escrituras que la disensión y la envidia operan mano a mano. En el primer capítulo de Filipenses, Pablo habla de las motivaciones, de los predicadores del Evangelio en sus días. Y él señala 2 grupos de predicadores, y cada grupo era dirigido por motivaciones opuestas. En Filipenses 1:15 al 18 dice: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van aumentando las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo, y por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Pablo reconocía que el celo de algunos ministros era producto de la envidia y la rivalidad, y no estaban siendo energizados por el fuego del amor, sino por el hermoso Hijo de Dios, sino por el deseo de promover su propio ministerio. No era posible comprar ni manipular a Pablo, de modo que lo consideraban una amenaza para ellos y por lo tanto trataron de desacreditarlo, y muy probablemente diciendo cosas despreciables de sus prisiones, de su reputación, y si podían envenenar a los guardias con pensamientos suspicaces, pues estos tratarían más severamente a Pablo. Su envidia los movía a pisar sobre el apóstol en sus intentos por ascender en la escala del ministerio. Tal como Santiago, Pablo relacionaba la envidia con la ambición personal. La ambición personal es una sola palabra en el texto original. La palabra griega es eriteia. Eriteia es una palabra llena de matices cuyo significado describe a un mercenario, alguien que trabaja por el pago. Describe al que estaba preocupado solo por su propio bienestar, a alguien susceptible a recibir soborno. Eriteia ilustra a una persona ambiciosa,
obstinada en busca de oportunidades para promoverse. Y esa motivación opuesta para predicar el Evangelio carecía de amor. Cuando somos liberados de la envidia, podemos servir al Señor con un corazón lleno de amor por Él, por sus siervos, por su pueblo, por los perdidos, por su iglesia. Por eso tenemos que conocer el poder de la envidia. La envidia es una pasión poderosa. La palabra de Dios dice que el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos en Proverbios 14:30. Y en algunos casos la envidia se corrompe internamente debido a nuestra silenciosa comparación con otros o al resentimiento interior. Y a veces se expresa como una raíz de amargura que va más allá del individuo y comienza a manchar a muchos, a contaminar a muchos. En otros casos termina en abierto homicidio. Por ejemplo, la envidia fue la que ocasionó que los líderes religiosos crucificaran a nuestro Señor Jesús en Mateo 27:18. La envidia puede comenzar como una pequeña semilla, pero si se le protege y alimenta, va a crecer eventualmente hasta convertirse en un árbol de maldad. La envidia, en un estado maduro, es un espíritu de homicidio y de robo, porque en última instancia quiere matar y luego tomar para sí la posición envidiada. Jesús enseñó a sus discípulos a dar limosna, orar y ayunar en secreto, ya que en los tres casos reiteró esta consecuencia. En Mateo 6:4, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Lo dijo en Mateo 6:4, Mateo 6:6, Mateo 6:18. Cuando los creyentes siguen estas instrucciones, pues las mismas instrucciones son un recibo de garantía para producir envidia en otros. Lo que tú haces en secreto nadie lo ve, sino tu Padre del cielo, pero cuando Él lo recompensa abiertamente, los hombres ven la recompensa. Ellos no ven el precio que tú pagaste, solo ven lo que estás recibiendo, los dividendos recibidos. Cuando ven que comienza a ser recompensado abiertamente, como no conocen lo que tú has sembrado en secreto, su primera reacción es la envidia. Cuando un hermano ve que otro es bendecido por razones que no son obvias, a menudo su naturaleza carnal quiere responder con envidia. La envidia es tan vieja como Caín y Abel, escúchalo bien. La envidia apareció en el mismo comienzo de la historia humana, con Caín y Abel, dos de los hijos de Adán. Caín envidiaba a su hermano porque Dios había aceptado el sacrificio de Abel y no así el suyo. Incluso antes que Caín matara a su hermano, Dios le advirtió en Génesis 4:7, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarla. El pecado agazapado en la puerta del corazón de Caín era la envidia. O la dominaba o sería dominado por ella. Y lamentablemente la envidia fue la que ganó. Y Caín mató a su hermano. El que tenga oídos para oír, oiga. La envidia es siempre un problema entre hermanos. La única razón por la cual la envidia no comenzó con Adán es porque no tenía hermanos. Pero tan pronto como los hermanos aparecieron sobre la tierra, la envidia inmediatamente saltó a la vida. Comúnmente no es un problema entre padres e hijos, sino entre hermanos. Lo diré otra vez. Comúnmente la envidia no es un problema entre padres e hijos,
sino entre hermanos, y tal, como veremos en un momento, entre hermanas también. Un verdadero padre no envidia a su hijo, y un verdadero hijo no envidia a su padre. Abraham no era el verdadero hijo, Absalón, perdón, no era el verdadero hijo de David, que fue el hijo que se le reveló a David. Por lo tanto, envidiaba los dominios de su padre. Pero Timoteo y Tito, esos eran verdaderos hijos para Pablo, como dice Primera de Timoteo 1:2, Tito 1:4. Cuando digo de Absalón que no era verdadero hijo de David, me refiero por su comportamiento. Cuando hablo de Tito y de Timoteo, es a su actitud hacia Pablo, porque ellos nunca envidiaron los logros o el campo de acción del ministerio de Pablo, como lo hizo Absalón. Ellos se dieron cuenta que honrando los logros de su padre tendrían mayores bendiciones que si intentaban usurparlos. Al decir que la envidia es un problema entre hermanos, no solo me refiero a hermanos naturales, hablo también de aquellos que sirven codo a codo en el mismo medio y nivel. Y de este modo los miembros de un grupo, por ejemplo, un grupo eh, pequeño en una casa, serían hermanos. Y en ese contexto el líder de ese grupo pues sería el padre. En el próximo nivel, los líderes de los grupos caseros de la iglesia local serían hermanos entre sí, ya sean hombres o mujeres, y el pastor sería el padre. Los pastores de una ciudad serían a su vez hermanos entre sí, ya sean hombres o mujeres. Y el pastor principal pues sería el padre de todos, por decirlo de alguna manera. Pero la envidia, escucha esto, es una iniquidad, una maldad del corazón que no se ve hasta que la ocasión la pone de manifiesto. Los líderes de grupos caseros generalmente no envidiaban el éxito de su pastor, o no envidian el éxito de su pastor. El éxito del pastor más bien les da ímpetu. Pero, ¿qué tal el éxito de otro líder dentro del ministerio? Eso es completamente distinto, ya que el otro líder trabaja en el mismo campo ministerial. La carne quiere ver al hermano como una competencia. La envidia es una iniquidad del corazón que no se ve hasta que la ocasión la pone de manifiesto. De modo que hasta que la ocasión no llega, podemos estar sinceramente convencidos de que la envidia no es un problema con el que tenemos que luchar, pero Dios sabe cómo ayudarnos a ver las tendencias envidiosas de nuestro corazón, de modo que podamos entrar en tratos con Él y arrepentirnos. Su método más común de revelarnos esas tendencias es derramando bendiciones sobre uno de nuestros hermanos. Mientras mi hermano lucha, hallo que puedo orar por él con fuerza y sinceridad. Pero cuando la bendición de Dios se eh, estalla en torno a su vida, dentro de mi corazón estalla otra cosa y ya no puedo orar por él como en tiempos anteriores. Dios ha contestado mi oración bendiciendo a mi hermano, pero ahora mi compasión se ha transformado en envidia. Pero también se da entre hermanas. La envidia es también un problema entre hermanas. Las hermanas israelitas generalmente no envidiaban a su madre, pero eran ciertamente tentadas a envidiarse entre sí. Y curiosamente la envidia parece seguir la línea del sexo. Escucha esto. Curiosamente la envidia parece seguir esta línea del sexo. Los hermanos envidiaban a otros hermanos, las hermanas a otras hermanas. Y puede haber alguna excepción ocasional, pero no existe mucho problema entre uno y otro sexo. Las hermanas se envidian entre sí por cosas tales como la apariencia física, la popularidad, el estatus social, los hijos, los dones ministeriales. Los hermanos se envidian por logros en la carrera, por aciertos financieros, como así también por los dones ministeriales. Algunos de estos problemas son distintos en cada sexo,
pero la tentación de envidiar está igualmente presente en ambos. La envidia tiene a menudo su raíz en la lucha por lograr identidad. Cuando Jacob se casó con las dos hermanas y Lea tuvo hijos, pero Raquel no, la escritura dice que Raquel tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das me muero, en Génesis 31. En esa época, gran parte de la autoestima de la esposa dependía de su habilidad en tener hijos para su esposo. La envidia entre las hermanas fue tan fuerte que más tarde Dios estableció ese precepto en la ley de Moisés, en Levítico 18:18. No te casarás con la hermana de tu esposa, no tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. Y realmente la envidia entre hermanas existía 2 generaciones antes de Raquel y Lea. Causó una disputa entre Sara y Agar. Sara, esposa de Abraham, era estéril, de modo que en su intento por tener un hijo le dio a Agar, su criada, a su esposo. Pero luego la relación de esta con Sara cambió repentinamente de la criada a la de rival. Isaac, el hijo del milagro, nació en medio de una fascinante saga de envidia representada por 2 mujeres, cada una de las cuales ansiaba encontrar su identidad en la familia como madre fructífera. También hay otro caso de Miriam, la hermana de Moisés. Ella no estaba envidiosa de él, pero llegó realmente a tener envidia de la esposa de Moisés, de Séfora, la esposa de su hermano, que era gentil. Y Miriam se resintió dada la posición que Séfora disfrutaba como esposa de Moisés, a pesar de no ser israelita, en Números 12:1 en adelante. No conocemos la naturaleza exacta de su envidia, pero nuevamente fue entre hermanas, aquellas que ejercían influencia en medios similares. Aarón quedó enredado en la envidia de Miriam, y quizá porque debe haber envidiado a Moisés, su hermano. Pero es obvio que Miriam fue la instigadora, porque fue la que Dios hirió con lepra. Y luego está el caso de Ana y Penina, o Penina, las 2 esposas de Elcana. Penina tenía hijos, pero Ana era estéril. Ana luchaba con la envidia que sentía por Penina o Penina, porque ésta tenía hijos, pero Penina envidiaba a Ana porque era la favorita de Elcana. Y la tensión lógica en la familia era casi insoportable, y se dice que Penina atormentaba a Ana para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril, en 1 Samuel 1:6. La historia concluye con una nota feliz cuando Dios permitió que Ana llegara a estar embarazada de Samuel. Todas estas historias entre hermanas, hermanos, tienen un elemento en común: 2 mujeres que luchan por asegurar su identidad como esposa, madre o hermana. Claramente la envidia es tan tentadora para las hermanas como lo es para los hermanos. No obstante, la Biblia nos da más ejemplos de envidia entre hermanos que entre hermanas. De modo que volvamos a mirar a los hermanos. En Números 16, leemos el relato de Core y un grupo de levitas y líderes de Israel que suscitaron una manifestación contra Moisés y Aarón, principalmente porque pensaban que Aarón no debía tener derechos exclusivos de sumo sacerdote. Ellos eran hijos de Leví, tal como Aarón, y como hermanos de la misma tribu, llegaron a envidiarlo porque Dios lo había elegido en forma soberana para ponerlo sobre ellos. La forma en que Dios castigó su envidia
fue poderosa, dramática y terrorífica. La tierra se abrió bajo los pies de los instigadores de la rebelión y se los tragó vivos con todas sus familias. Luego salió fuego del Señor y consumió a 250 líderes que habían participado de la insurrección. La envidia había encendido fuego en el campamento y Dios tuvo que quitarla con su propio fuego. El drama de enterrarlos vivos y del fuego mortal sirven para resaltar la actitud de Dios para con la envidia. Es como si Dios dijera: esta ardiente matanza sirve para ilustrar cómo me siento cuando envidian lo que soberanamente le he dado a otro, porque el proceder así menosprecian lo que les he dado a ustedes. Quédate con esto. La historia del pueblo con el que Dios había pactado está cargada de hechos entrelazados con la envidia. Los pastores de Lot envidiaron a los de Abraham. Ismael, el hijo de Abraham, envidiaba a su hermanastro. Isaac. El hijo de Isaac, Esaú, envidiaba a su hermano Jacob. Los hijos de Jacob envidiaban a su hermano José, etcétera, etcétera. Y luego llegamos a los reyes. La historia del rey Saúl y David es una incesante narración de oleadas de envidia. David no tenía envidia de Saúl, y es por esa razón que se refería a él como padre en 1 Samuel 24:11. Pero a causa de sus inseguridades, Saúl nunca pudo ser el padre espiritual que David ansiaba que fuese. Por el contrario, veía a David como hermano, un competidor por el trono. La envidia de Saúl lo llevó a lanzar una acción militar de 8 años persiguiendo a David para acabar con su vida. Pero David escapó, y solo por intervención de Dios. Y luego de su coronación, David fue insultado por Cush, alguien de la tribu de Benjamín, que era la tribu de Saúl. Cush era primo de Saúl, disfrutaba de prestigio en los rangos del rey. Cuando David pasó a ser el rey, Cush perdió su posición y, lleno de envidia, lanzó una campaña de difamación contra la persona de David. Trató de destronarlo. David mencionó la naturaleza de esas acusaciones al orar. Señor, en el Salmo 7, 3 al 5. Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Si le he hecho daño a mi amigo, si he despojado sin razón al que me oprime, entonces que mi enemigo me persiga y me alcance y que me haga morder el polvo, y arrastraré mi honra por los suelos. Y en el versículo 15 sugiere que Cush tramó un golpe contra David. En 1 Samuel 24:15, cavó una fosa y la ahondó, y en esa misma fosa caería. Mañana vamos a seguir estudiando un poco más de esto, pero solamente quiero que pienses en esto. Lo que Dios castiga más duramente y personalmente es la envidia. Ay, ay, ay. Hasta los pelos de la nuca se me enchinaron. Escúchalo bien. Lo que Dios castiga más duramente y personalmente es la envidia. Piensa en eso y piensa en lo que vimos hoy. Y que el Señor nos dé entendimiento para entender su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la honra, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor, para descubrir ese enemigo interior que tenemos, porque donde existe la envidia y el egoísmo hay confusión y maldad. Pero la envidia tiene el potencial, el poder por sí sola
de extinguir, de estorbar el fluir de las bendiciones de Dios. Que nos demos cuenta, Señor, que cuando envidiamos nosotros mismos nos estamos poniendo una barrera, que cuando queremos sobresalir con méritos propios y no nos alegramos de los éxitos de los demás, cuando queremos hacerlo a la fuerza, sin reconocer que es tu mano muchas veces la que bendice a aquellos que nosotros en nuestra percepción consideramos que no lo merecen, pero nadie conoce el corazón mejor que tú, Señor. Que podamos entenderlo y que nos regocijemos con los que se regocijan, que nos alegremos con los que se alegran, porque muchas veces podemos orar por alguien que está en dificultades, que está en problemas, pero ya cuando tú lo bendices, cambia ese sentimiento de compasión por envidia y comenzamos, en lugar de orar por él, de pensar maldades en contra de él o de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y que ese enemigo interior quede al descubierto, que es la envidia, y que hoy, Señor, nos demos cuenta de que el poder de la envidia, ¿dónde radica? ¿Dónde nació o surgió la envidia? ¿Qué es la envidia? Y que con estos ejemplos que nos acabas de dar a través de tu palabra, los entendamos, Señor, y que tú nos liberes de ella a través de un arrepentimiento genuino. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.